Bien, continuamos explicando el funcionamiento de Sysmac Studio. En este vídeo os voy a mostrar pues, cómo controlar un motor gobernado por un contactor y dos pulsadores, un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Vamos a hacer una modificación al proyecto que teníamos ya anteriormente, al programa. Vamos a situarnos en la primera de las líneas y vamos a dar a eliminar. De esta forma también podéis ver cómo poder alterar un programa o cambiarle simplemente pues o bien cortando esa línea, luego la puedo pegar en otro lado, ¿vale? Por ejemplo, pegar ahí, o bien eliminando, ¿de acuerdo? Vale, esto es un añadido. Vamos ahora con la parte principal de lo que quería hacer. Vale, eliminar. Queremos gobernar un motor que se acciona a través de un contactor, ¿vale? Pero queremos gobernarlo con el autómata, utilizando dos pulsadores. Un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Antes de continuar, quería pasar un poquillo lo que vimos en el curso de los contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos. ¿De acuerdo? Un contacto normalmente abierto significa que en la posición de reposo, si no toco el pulsador, el contacto no deja pasar la corriente. ¿De acuerdo? El contacto está abierto, por lo tanto, no hay una transmisión de señal hacia el autómata. ¿De acuerdo? Cuando le acciono es cuando se cierra. Por lo tanto, si está en reposo no accionado, está cerrado. ¿Qué señales recibe el autómata? Pues 1 cuando está accionado y 0 cuando está sin accionar. ¿De acuerdo? Y un contacto normalmente cerrado, pues es justo lo contrario. En condición de reposo, pues el contacto sí deja pasar la señal, por lo tanto, si no está accionado, tenemos un 1, en reposo tenemos un 1, y accionado tenemos un 0, justo al contrario que el caso anterior. ¿Por qué os cuento esto? Bien, pues porque los pulsadores de marcha se construyen, se colocan normalmente como contactos normalmente abiertos. De modo que cuando yo pulso marcha, tenemos un 1. Y los pulsadores de paro se construyen con contactos normalmente cerrados. ¿Y por qué es así? Bueno, pues por seguridad. Pensemos que la señal de paro tiene que llegar con independencia de si hay algún problema en la línea. Es decir, imaginaos que tenemos el cable cortado. Si tenemos el cable cortado o hay algún problema con el contacto, queremos que el comportamiento del autómata o el sistema automático sea el más seguro posible. Es decir, mandaría, en ese caso, si está cortado un 0, perdón, un 0, sería el caso como si el paro estuviera accionado y por tanto pararíamos la máquina. En caso de avería, la máquina para, simplemente por el hecho de haber considerado así el contacto. Bien, teniendo en cuenta ese aspecto, lo que se suele hacer para poder gobernar un motor es lo siguiente. Vamos a colocar un contacto, recordad que se hace colocando, o sea, señalando la línea, colocando el ratón encima de ella y haciendo un clic, y luego pulsando la tecla C. Con esto tenemos un contacto. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar marcha. Antes de nada voy a cambiar la variable, perdonad. Voy a ir a mapas de entradas y salidas. Vamos a desplegar el bit in y yo continúo, pues por ejemplo, con el bit 5. A este le voy a llamar marcha. Y al bit 6 le voy a llamar paro. ¿De acuerdo? Como se trata de un motor, pues en la salida, por ejemplo, le voy a llamar K. También podría llamarle M, pero para no variar, para no confundir con marcha, le voy a llamar K1, ¿de acuerdo? Sería el motor accionado por la bobina K1 en este caso, ¿vale? Continuamos, entonces volvemos otra vez a la sección 0. Esto va a ser el interruptor de marcha. Ya me lo encuentro ahí. Me pongo a continuación, doy a la C y pongo paro. ¿Vale? Lo voy a explicar a continuación, de momento lo ponemos. Pongo al final, O para la salida y K1 para indicar la salida. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos marcha y paro. Como veis, el paro lo he puesto con un contacto en ladder, con un contacto normalmente abierto. ¿Por qué lo pongo abierto? Bien, pues porque en condiciones normales, en el hardware, el contacto que utilizo es normalmente cerrado. Así que en condiciones normales, cuando este programa vaya a un sistema real,
va a aparecer como un 1 aquí. Este va a estar cerrado, pero está cerrado porque el propio contacto, el contacto físico, es normalmente cerrado, ¿de acuerdo? Este programa, ¿qué problema tiene? Pues que yo necesitaría tener pulsado continuamente el botón de marcha, el pulsador de marcha, para que K1 estuviera activo. Bien, suponiendo que paro está cerrado, ¿de acuerdo? Cuando yo cierre marcha, la señal va a continuar y va a activar K1. Pero eso va a ocurrir solo si marcha está a 1. Bueno, pues ¿qué se suele hacer para que, como marcha es un pulsador, qué se suele hacer para que simplemente dando una pulsación, K1 esté activo, el motor se encienda y no haga falta mantener pulsado marcha, es decir, pueda levantar la mano del pulsador y que el motor siga activo. Bien, lo que se suele hacer es una retroalimentación aquí, es decir, un contacto en paralelo, ya vimos cómo se hacía, botón derecho, entrada paralela abajo, un contacto en paralelo y retroalimentando K1. Es decir, cuando K1 esté activo, este contacto se va a cerrar. De manera que aunque marcha esté a 0, hayamos levantado la mano del pulsador, K1 va a mantener esta señal activa. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a simularlo. Simulación. Ejecutar. Bien, pues tenemos preparada ya la herramienta de simulación. Vamos a poner la condición de true en paro, es decir, como el pulsador, hemos dicho, el hardware del pulsador es normalmente cerrado, pues vamos a simular que el paro está cerrado, está dando una señal 1. ¿De acuerdo? En ese momento, en el momento que active marcha, true, pues como veis K1 se va a activar. Y si yo levanto la mano del pulsador, como veis, K1 sigue activo. ¿Por qué? Porque se retroalimenta a través de la propia señal K1. ¿Cómo pararía el motor? Bueno, aquí es cuando le doy un false, es decir, pulso el pulsador de paro. ¿De acuerdo? Si levanto la mano del pulsador de paro, vuelve a su estado normal, que es activado. ¿De acuerdo? Bien, pues en este vídeo acabamos de mostrar una de las operaciones más básicas dentro de la programación de autómatas, ¿de acuerdo? Que es el control de un motor a través de pulsador de marcha y de paro.